estás en el cole, estamos hoy en el día de campaña. Bueno, vamos a empezar. Esto lo vamos a ventilar rápido, ¿eh? Cuidado que le montan un recurso, señoría. ¿El recurso? No lo admitimos a trámite y punto. Bien, vamos a comenzar. Por el poder que me otorgan la Iglesia, el Rey y la ley que emana de la sacrosanta Constitución española, los ciudadanos aquí presentes serán juzgados por incumplir las normas establecidas, por subversivos, por rebeldes, por inconformistas, por herejes, por incontrolables, por brujas y brujos. Serán juzgados para ser quemados en la hoguera, ante el pueblo y con el pueblo, para que sirva de lección a todos aquellos que tengan en mente cometer cualquiera de las infracciones que aquí se juzgan, para reprimir cualquier intento de subversión y evitar la posibilidad de cualquier tipo de desobediencia a la autoridad. Léanse, pues, las imputaciones que se le asignan a dichos sujetos. Comparezca el primer acusado. María Soledad García.
será quemada en la hoguera por oponerse a hacer cumplir la ley, en cuanto que no permite que las autoridades pertinentes realicen su trabajo, desalojar la vivienda de un ciudadano que se niega a pagar lo que le corresponde de la vivienda en que habita. Dígame usted, ¿tiene algo que alegar en su defensa? Noski baietz, herritar guztiek daukate etxebizitzarako eskubidea. Eta gobernuaren egin beharra da eskubide hori bermatzea. Nola posible du ez duela etxia pagatu nahi? Egi izari du? Hori ez du egia, Geldi dio pentsioak nola pagatu behar du? Pagatu beharkin ura, argia, gaza, eta janeren gartorin ba? Bai, desde luego ez dago eskubiderik. Bizitza guztia lanien eta guain horrela. Goratzen Jose difuntua, horren beste urte itxasuan. Eta xole gaizua. Beste etxeak garbitzen etengabe. Silencio. Gure helduen pentsioak behar bezalakoak izan daitezen, borrokatu behar dugu. Bai, neska, jendean eri bere etxean bizitzen paken usteko dirurik ez, baina trenan egiteko milioika badute. Trena izango da, guk dugun beharrik handiena. Beste tokitan ordi joazte, trenak erdi utzik, baina guk trena. Etxik ez, baina trena. Norbaite badula diru ederki sartu hau. Ganantzi asko, zeinientzat horren beste diru. Silencio, por favor. Bai, neska, jende honeri bere etxean bizitzen paken usteko dirurik ez, baina trenan egiteko milioika badute. Bai, trena izango da, guk dugun beharrik handiena. Beste tokitan ordi joazte, trenak erdi utzik, baina guk trena. Etxik ez, baina trena. Norbaite badula diru ederki sartu hau. Ganantzi asko, zeinientzat horren beste diru. ¡Silencio, por favor! Dígame usted, ¿cuántas personas estaban ustedes en la oposición a dicho desahucio? Anaia eta bilo ginen. Agente, ¿qué ha dicho? Que estaban el hermano y los dos. ¿Cómo? ¿Y quién era el tercero? Dígame su nombre. Ez, bakarrik Anaia eta bilo ginen, ez zegoen beste bat. Alguacil, traduzca. Que estaban el hermano y los dos, que no había nadie más. ¿Pretende usted volverme loco? Yo cuento 3, el hermano y los 2. No, pero en vascuence, el hermano y los dos quiere decir 2, no 3. Lo que me faltaba. Acabemos con esto. Por el poder que me otorgan la Iglesia, el rey y la ley que emana de la sacrosanta Constitución española, insto a que María Soledad García sea quemada en la hoguera. ¡Silencio! ¡Silencio! Alguacil, proceda. María Victoria Sunsundegui. Ciudadana subversiva e incontrolable. Será quemada en la hoguera por feminista, por querer formar parte en todos los estamentos que competen al hombre y habida cuenta de sus actos, por no aceptar que hay competencias y áreas que no le corresponden y son exclusivas del hombre. Diga y declare María Victoria Sunsundegui si está de acuerdo con las acusaciones.
Ez dago gizonari bakarri dagokion eskubiderik. Eskubideak pertsonanak dira, pertsonak guztienak. Emakumeok bizitzako arlo guztietan parte hartzen ari gira, guztietan. Eta ni biziri nagon bitartean hortan arituko naiz. Hable usted en cristiano, en la lengua de los españoles. Que luego vienen diciendo que 3 son 2, que 2 son 3, no hay quien les entienda. De los españoles, Euskalduna gaitun. Beti berdin, beti castellanos hitz egiteko. Hau mania dute hauek guri hitz egiteko manerarekin sartu biharra. ¡Silencio! Mejor sería si se dedicara a planchar y a cuidar de su marido. Desde luego. Por el poder que me otorga la Iglesia, el rey y la ley que emana de la sacrosanta Constitución española, insto a que María Victoria Sunsundegui sea quemada en la hoguera. ¡Silencio! Continúe, alguacil. María del Mar Emazabel Amunarriz. María del Mar Emazabel Amunarriz será quemada por irreverente, vaga e inconformista, porque todas las personas jóvenes, cumplidos los años pertinentes, tienen la obligación de trabajar en aquello en lo que se le asigne, para ayudar a mantener la familia, para adquirir un grado de madurez en lo referente al área laboral y aceptando la remuneración que corresponda y, en su caso, sin remuneración, si así fuera necesario. Estos lo que quieren es no trabajar, irse de juerga, emborracharse, drogarse, no quieren otra cosa. Desde luego. Esto es lo que quieren. Dígame, joven, ¿tiene usted algo que alegar? Bai noski, hasteko ni naizela Maria del Mar. Ni itxaso naiz, hemen eta edonon. Eta bigarrenik, gazteok lan duin bat izateko eskubidea dugu. Gazteok langilea gara, ongi prestatua. Eta gure bizitza aurrera eramateko beharrezkoa ditugun baliabidengatik gogor lan egiteko prest gaude. Gazteoi langileek izaten erakutsi digute, baina gure duintasuna errespetatu arazteko ere ezi gaituzte. Que hable usted en español, que no hay quien le entienda. Parece mentira que en una región tan adelantada como esta continúen ustedes RQR con ese dialecto de aldeanos, de pueblerinos. Zendo hitz egiten duen neska honek. Somatzen da bai ikasi duela. Eta bere gurasoak hainbeste urte lanian berak ikasi ahal izateko eta izta da neska. ¡Silencio! Bai, minona hintzen ditenek ez diten ikusten, Nola inberdin lana baldintza horietan, itxia pagatzeko despasaia jetzen. Gero, desauzioak direla, ez dira izango ba. ¡Silencio! Guk gaztiak etxetik batean nahi dugu baina erraditen. Claro, kanpora joateko esaten diete, ikasteko, eta horrekin dena konpondo eta dagoela uste dute, eta behaiek ez badute nahi joan zer. Claro, Bere amona dela ikusiko baluke, eretas oso arroio. ¡Silencio! ¡A callar he dicho! ¡Incontrolables! Por el poder que me otorga la Iglesia,
el rey y la ley que emana de la sacrosanta Constitución española, insto a que María del Mar Emazabel Amunarriz sea quemada en la hoguera. Alguacil, proceda. Manuela Aristoquieta Etorriberri. Será usted quemada en la hoguera por pretender que el gobierno se haga cargo de aquellos que no pueden subsistir con su trabajo. Pretender que el sector primario se mantenga por gusto y capricho de unos cuantos. Será usted quemada en la hoguera por inconformista. Dena erre. Horretarako nahi dute erraustegia. Beraiek bezala pentsatzen ez duten guztiak, han herriak izango gara. Bai, eta erretzen ez dutena gaixotu ingo da erraustegiak botatako zikinteren. Esaten dute ez duelako inolako kutsadura gizortzen. Hori gezurra eta beraiek badakite. Silencio. Diru asko sartu duten eta guain nola egin atzera. Interesa handiak, baina handiak daude hor, Silencio. Badirela, zakarrak kudatzeko beste moduak ere. Europako beste herrialdeak besterik ez ditugu ikusi behar. Baina nor, poltsikoak ederki bete dute gure kontura. A callar, señoras. Cállense de una vez. Tiene usted tiempo para alegaciones. Sea usted concisa y breve, que no tenemos todo el día. Baserritarrok eta arrantzaleok herri honen etorkizunaren bermea gara. Kanpotik ekartzen dizkigute barra, arrainak eta barazkiak, auskalo nola harrapatuak eta auskalo zezik kinkeriekin pozoinduak kimikoak eta. Zertarako, guk baserririk gabe eta itsasontzirik gabe, gaudenian garestiak saltzeko. Hori da, bai. Urte guztiko lan egin eta gero, erosito dutitik ekartzen dute janari eta askoz mertago saltzen dute. Horrela nola biziko da jendea. Silencio. Hemen zerbait egin beharra dago. Eta agintea dutenek erresponsabilidadea daukate afera honetan egin behar dena egiteko. Hori da. Silencio. ¿Tiene la acusada algo más que alegar? Bai, gure eskuekin lan duin egiteko eskubidea behar dugu. Y dale con el escubidea. ¿No saben ustedes decir otra cosa? Vamos a ver. Según las notas que obran en este expediente, usted declaró haber sido torturada. ¡Y eso es mentira! ¡Eso es mentira! España es una democracia y como tal democracia no se tortura jamás. España es una nación muy bien vista en el mundo. Y no le voy a permitir que diga que ha sido torturada. ¡Eso es mentira! Se le sentencia a ser quemada en la hoguera por desobediente y mentirosa. ¡Retírese la acusada! ¡Retírese la acusada! ¡Guardias! ¡Retiren a la acusada!
Continúe. María Aránzazu Aguirreneche Barantia, acusada de provocar la sublevación de todos aquellos que no son de este país, por querer tratar a todos como iguales, aun cuando no lo son. Acusada de pretender que sea el gobierno quien se haga responsable de que todos los ciudadanos de este país dispongan del salario mínimo interprofesional. Soldata bizitza eta etxe bizitza duin izateko eskubidea. A callar. Es turno de la acusada. Tiene usted la palabra. Legea betetzea. Gerra dauden herrietatik datozenak babesleku eskubidea edukitzea. Herri honetan bizi direnentzat giza eskubideak betetzea. Eta gobernuak giza eskubide horiek betetzeko behar diren baliabideak jarri behar ditu. Hori da. Ken batean bizitza duin bat izateko laguntzak ematea, ez? Eta kanpotik datorren jendearentzako, estrategia harrerak sortzia, hori da behar dutena. ¡Silencio! A la hoguera, por herejes. Por el poder que me otorga la Iglesia, el rey y la ley que emana de la Sacrosanta Constitución Española, insto a que María Aránzazu Aguirreneche Barantia sea quemada a la hoguera. ¡Silencio! Alguacil, vamos a ir terminando con esto, ¿eh? Proceda. Se acusa a María Dolores Izcuene Argoitia de proclamar derechos para los reos de las Vascongadas, sin otro despropósito que el de hacer valer derechos de los que carecen por su condición de reos. ¿Tiene María Dolores Izcuene Argoitia algo que alegar? Guk ez dugu nahi preso politikorik egotea. Eta eskatzen dugun bakarra, legea betetzea da. Zuen legea betetzea. Gaxorik dauden presoak etxeratzea. Kondenaren 3 laurdena beteta dituztenak kaleratzea. Eta beste preso guztiak Euskal Herriratzea. Besterik ez dugu eskatzen. Presoen giza eskubidea bete daitezela. Errepentsatuak, etzera, gure herriaren erabakitzeko eskubidea. Gure herria guk erabakiko dugu zer egin behar dugu. Guk altatuko dugu gure herria. ¡A callar! ¡A callar! Esto es España, y por Dios que seguirá siéndolo. Haré que se cumpla la ley para preservar la unidad de nuestra gran nación. Ez digute beste biderik uzten, bagenekien. Gure eskubideak beteko baldin badira bide bakarra daukagu. Independentzia! Independentzia!